Bolivia se nos muere. Bolivia se nos muere. Fue una frase icónica del 4 veces expresidente tarijeño Víctor Paz Estenssoro, allá por 1985, cuando Bolivia atravesaba una crisis económica y social sin precedentes. Esto lo llevó a tomar medidas extraordinarias para el país a fin de frenar esa crisis, cuyos efectos temporales surgieron obviamente por casi 40 años. Justamente hoy al venir pasábamos por la avenida y había una manifestación. No es que estoy mencionando a Víctor Paz Estenssoro porque es 7 de junio, yo decía que por qué están ahí reunidos, había sido que él fundó ahí su partido y murió a la misma fecha, pero no tiene nada que ver con eso, solo es una coincidencia en los planes del Señor. De hecho, estos relatos de cómo él afrontó esa crisis hace 40 años aproximadamente, los escuché de primera mano cuando él nos lo relataba a mi padre y a mí en una travesía al valle, que les prometo contarles al final si me aguantan hasta el final, ¿no? Hasta el final de la prédica. Hoy, 40 años después, Bolivia atraviesa una crisis similar en lo político, en lo social. De hecho, si estamos en medio de una crisis económica, sobre todo, y política como consecuencia, es porque no se han hecho bien las cosas en los últimos años, sobre todo, ¿no? Se ha dado lugar a ideologías que no siguen el sentido común. Se ha privilegiado el repartir en vez de invertir, y ahora estamos viendo las consecuencias. No se tomaron buenas decisiones de ninguna manera. Y eso, claro está, nos afecta a nosotros como bolivianos. Estamos pagando esas consecuencias. Ustedes saben cómo está el país. Ahora ya va a ir 40 días prácticamente de bloqueos, de problemas. Sobre todo la parte de Occidente está más afectada que nosotros, pero nos afecta a nosotros indirectamente. Igual algunas cosas suben y eso afecta a la economía, no solo de los bolivianos, las finanzas, no solo de los bolivianos, sino también de los creyentes. Porque cuando le va bien al país, nos va bien a nosotros, y cuando le va mal al país, nos va mal a nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros respondemos cuando la situación se pone agobiante, asfixiante? La gente responde con malestar, algunos gritan improperios, algunos faltan el respeto a la investidura del presidente. Hay muchos diagnósticos, hay muchas opiniones en lo político, en lo social, en lo económico. Pero la pregunta es, nosotros como creyentes, como cristianos, ¿cómo vamos a responder ante estas situaciones? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y precisamente el texto que voy a compartir esta mañana habla de una situación similar a la que está pasando Bolivia, obviamente en otro contexto, en otro tiempo, en otro lugar. Así que hoy vamos a ver un libro, un capítulo de los Salmos, ¿no? Y me encantan los Salmos en particular, porque creo que si bien son 150 salmos de alabanza, era como un salterio, como un himnario para el pueblo de Israel hace allá por 3000 años. Lo bueno de los salmos, lo curioso de los salmos, es que refleja la lucha que tiene el salmista, la lucha que tienen sus escritores y el pueblo en ese momento respecto a la tensión que existe entre las pasiones, entre los temores humanos y lo que debe ser la fe. Es decir, no oculta muchas veces las flaquezas, las debilidades, las luchas humanas. Todos sentimos miedo, todos sentimos ansiedad, muchas veces duda, y el salmista muchas veces refleja ese sentimiento en los salmos, ¿no? Y bueno, por eso se dice incluso que en los lugares donde se repartía la Biblia o se vendía la Biblia o el Nuevo Testamento, tenía cierto nivel de ventas, pero cuando se incluyeron, sobre todo los Nuevos Testamentos, el libro de los Salmos, esas ventas se dispararon, ¿no? Por ejemplo, los Gedeones internacionales distribuyen este Nuevo Testamento más Salmos y Proverbios,
y es de mucho alivio para la gente que está pasando por dificultades en su vida de toda índole, ¿no? Ya sea económica, financiera o de salud. Y por eso es que, por ejemplo, en mi familia tratamos de cada día leer un salmo, o por lo menos cada domingo meditar en un salmo. Decimos, hoy día, ¿qué día es? El 7. Bueno, leamos el salmo 7. Y si es 37, pues llamamos. Y si es, mejor dicho, 7 el otro mes, llamamos al 37 y así hasta completar. Así que nos encanta meditar en los salmos. Este gusto se me ha agudizado un poco porque tuve la oportunidad, el privilegio de estudiar los salmos luego un poco más a profundidad, detalle ya en el idioma original, que es el hebreo. Así que este salmo que voy a compartir hoy lo examiné ahí en el seminario. Bueno, hace poco me gradué luego de 8 años de estar estudiando ahí, perdiendo un poco la vista con el hebreo y con el griego, entre otras cosas. Así que este va a ser una primera prédica después de esa graduación, y con el permiso de mis profesores, menciono esto porque he tomado algo de ellos también para compartir esta mañana. Así que el salmo que vamos a compartir esta mañana, o que voy a compartir, es el Salmo 4. Salmo 4 es un salmo de confianza. Dice, si se fijan en el título, dice oración vespertina de confianza en Dios. Oración vespertina de confianza en Dios. Era una oración de la tarde. Y está muy relacionado al salmo anterior, el Salmo 3, que es oración matutina de confianza en Dios. Ambos son salmos de confianza, ¿no? Entonces se leían en la tarde, porque era la manera donde estaban más quietos, y antes de ir a dormir, pues se meditaba o se cantaba este salmo. Ahora, los salmos tienen en algunos subtítulos el contexto en el cual fueron escritos. Por ejemplo, en algún lugar van a ver ustedes, este salmo fue escrito, por ejemplo, el Salmo 3 dice, Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. El Salmo 4 no tiene ese subtítulo, solo dice al músico principal sobre el Salmo de David, es un salmo de David, pero muchos historiadores y eruditos dicen que este salmo fue escrito cuando Israel atravesaba una grave crisis económica en el país. Como les dije, similar a la que estamos viviendo hoy, ¿no? Había una sequía prolongada en ese momento, y ustedes recuerden que esas sociedades, estamos hablando de hace 3000 años, eran principalmente agrícolas y ganaderas, sobre todo ovejas que pasteaban o criaban los hebreos, ¿no? Entonces, cuando había sequía prolongada, cuando no llovía, por ende, los cultivos se retrasaban. Y al no haber cultivos, no hay alimentos, ¿no? No hay grano, no hay trigo, ¿no? Y otro tipo de frutas y hortalizas. Tampoco hay comida para el ganado, entonces hay menos carne. Y por consecuente hay hambre, y esto estaba pasando en ese tiempo, y eso estaba amenazando la estabilidad y la paz social del reino de David en ese momento. Recuerden, hace 3000 años atrás, 1000 años antes de Cristo. Entonces, como es de esperarse, el pueblo estaba presionando a David para que tome una medida, para que solucione. En otras palabras, le estaban echando la culpa a él por la situación del país. Y como vamos a ver más adelante, algunos nobles de Israel, no solamente que le echaban la culpa a David, sino que estaban buscando alternativas de auxilio en dioses extraños, en dioses ajenos a la nación del pacto, que era Israel. Recuerden, Israel es una nación de pacto con Dios. Dios la había redimido, la había comprado, la había sacado de Egipto y les había dado una ley en Sinaí para que sigan, y a partir de ahí hay un pacto entre Dios y su pueblo. Y esta gente, en medio de la crisis, cuando las papas quemaban, como se dice, estaban flaqueando, estaban acusando a David y estaban buscando ayuda en otro lado. Ahora, nosotros vivimos en otro tiempo, 3000 años después, otra época, la época de la industrialización, la época del internet, de la revolución industrial, la revolución tecnológica, la revolución en salud. Todo lo tenemos en los últimos 100 años. Estamos en otro continente, estamos en otro país, estamos en la ciudad más al sur de Bolivia. Y en el contexto mundial, pues, estamos en el último del mundo, ¿no? Pero no para Dios. Así que, a pesar de que estamos en otro tiempo, en otra dispensación, vamos a extraer algunos principios que te van a permitir afrontar una crisis económica y social, y que te van a llevar a confiar en Dios, ¿no? Vamos a ver 3 principios, 3 actitudes que debes tener en medio de la crisis, que te van a llevar a confiar, a descansar en Dios.
Y vamos a ver clamar, el versículo 1, contestar, versículo 2 al 5, y confiar, versículo 6 al 8. Vamos a ir leyendo el Salmo conforme voy exponiendo. Pero antes de iniciar la exposición directa de la palabra, voy a orar brevemente. Gracias, Señor, por esta mañana. Dios, te damos gracias porque nos permites acá reunirnos en tu nombre y alabarte, adorarte, no solamente con nuestros cánticos, con nuestra voz, con nuestra mente. También ahora queremos adorarte al estudiar tu palabra, al escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender esta palabra. Señor, abre nuestros ojos para que podamos aprenderla y aplicarla, Señor. Pedimos tu gracia, tu favor, amado Dios, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo, amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, recuerda, vamos a ver 3 principios, 3 actitudes que debes tener en medio de una crisis que te llevará a confiar en Dios. Y el primero es clamar a Dios. Está en el versículo 1, dice David así, en la palabra: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Así que la primera actitud que vamos a ver es clamar a Dios. Y David es precisamente lo que hizo cuando se sentía acorralado, cuando se sentía acusado, y obviamente angustiado porque veía que la nación pasaba hambre. Lo primero que hace David es acudir, es orar y buscar a Dios. Recuerden, los nombres, vamos a ver más adelante, la gente estaba buscando otras alternativas, pero David, la primera actitud que tiene él es buscar y clamar a Dios. Y eso era lo que él hacía de manera habitual, ¿no? Alguien dijo que lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en Dios, ese es tu nivel de comprensión respecto a Dios. Pero también podemos decir que el primero a quien acudes cuando estás en problemas, en dificultades, refleja también tu madurez espiritual. Así que aquí clamar, cuando dice David, respóndeme cuando clamo, clamar significa pedir, significa gritar. No es solamente una petición normal, sino es una petición desesperada. Es como cuando te estás asfixiando o ahogando y dices: ¡auxilio! ¡Auxilio! Clamar es algo así: Señor, Dios, te necesito. Y eso era habitual en la vida de David y en los salmos. Fíjense el Salmo 3:4 que está anterior, dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé. El Salmo 18:6 también refleja este clamor, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y el Salmo 34:6 también dice: este Salmo le gusta a mi esposa, este pobre clamó y oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces, nuevamente, el clamor refleja una situación desesperada, buscando ayuda en alguien que pueda ayudar, en este caso, Dios. Ahora, David sabe que acude y clama a Dios porque Dios es el creador de todas las cosas, Dios es el Dios de Israel y Dios es su Dios. Dios había escogido a David no solo para salvación, sino lo escogió para ser rey sobre su pueblo. Lo sacó detrás de la manada de ovejas, de donde nadie pensaba, de la última tribu, del último de su familia. Lo sacó y lo puso arriba. Él saca al pobre del muladar, del polvo, y lo pone entre los príncipes, dice en otra parte. Y eso hizo Dios con David. Así que David, cuando él dice: oh Dios de mi justicia, no está confiando en su propia justicia, no está confiando en su propia rectitud. Eso es: oh Dios de mi justicia. Es decir, mi rectitud, mi integridad no proviene de mí mismo, sino proviene de ti. Tú me has dado esa justicia. Y David clama porque recuerda que hay una relación de pacto, ¿no? Y que Dios es fiel a esa relación, por eso él acude a él. Ahora, fíjense que dice: cuando estaba en angustia,
tú me hiciste ensanchar. David, al clamar a Dios, está recurriendo a su memoria pasada. Y eso es algo habitual también en David y en los salmos. Cuando estés enfrentando situaciones difíciles, acuérdate cómo Dios te libró antes. Y David dice, cuando estaba en angustia, aquí la palabra angustia es cuando estaba en estrechez. Así como alguien está en un pozo, en una cueva, o cuando un minero, ¿se acuerdan que hubo unos mineros en Chile, hubo derrumbes, están en una cueva y el oxígeno se va agotando? Eso es una estrechez. Cuando estaba en estrechez, cuando me estaba asfixiando, tú me hiciste ensanchar, tú me diste espacio, tú me hiciste respirar, ¿no? Qué lindo es que cuando nos estamos ahogando o asfixiando, sentir un poco de bocanada de aire. Y David te está diciendo, yo me acuerdo cuando estaba en aflicciones, yo me acuerdo cuando tú me libraste, cuando tú me sacaste allá detrás de las ovejas, cuando estaba en problemas, cuando me enfrenté a Goliat, cuando me perseguía a Saúl, cuando me quería matar, cuando estaba asfixiándome, cuando estaba a punto de morir, tú me hiciste ensanchar. Y esto es algo habitual también si vemos 2 Samuel 22:7, 2 Samuel 22:7, que relata también la vida de los reyes de Israel, en especial la de David. Dice, nos refleja esta situación, dice así: en mi angustia invoqué a Jehová. Esto es habitual en David, esto es una oración, un cántico de liberación de David después de haber sido librado, ¿no? Dice, en mi angustia, 2 Samuel 22:7, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. En mi angustia, en mi estrechez. Entonces, hermanos, la gracia de Dios siempre está disponible cuando estamos en momentos estrechos, asfixiantes, ¿no? Y hay algo más aquí en el tono, en la forma del clamor de David. Fíjense que David no hace un clamor arrogante, irrespetuoso o demandante en el mal sentido, así como cuando, por ejemplo, alguna vez nosotros lo hemos hecho con nuestros padres o nuestros hijos, si los tienes, irrespetuosos. Ya pues, papi, dame, te he dicho que me des. No es en ese tono. Bueno, tampoco es ese tono que debes pedirle a tus padres alguna cosa, porque eso sería algo irreverente, irrespetuoso. Dice la Biblia que debemos honrar a nuestros padres, y honrar a nuestros padres es honrar en el tono en el cual nos acercamos ante Él. Aquí David no está en esas, si bien es una súplica, es un imperativo de petición, el tono es de desesperación, es de humildad. David sabe que él no merece nada. Por eso él clama la misericordia de Dios. Él no merece nada. Y segundo, Dios no le debe nada. Y eso es importante que recuerdes cuando vas delante del Señor, cuando clamas al Señor, cuando estás atravesando dificultades. Uno, Dios no te debe nada. Uno, tú no mereces nada. Dos, Dios no te debe nada. Él te ha dado la vida. Eso es suficiente. Él te ha dado su gracia inmerecida. Eso es suficiente, ¿no? Así que volviendo a nuestro texto, Salmo 4, dice David, cuando hace este clamor, cuando expresa este clamor, dice: ten misericordia de mí y oye mi oración. Acá David está acudiendo a la misericordia de Dios, no a su propia justicia, sino: Señor, estoy embromado, estoy arruinado, estoy asfixiado, estoy en estrechez, pero Señor, lo único que me queda es acudir a tu misericordia. Como cuando él oró en el Salmo 51, luego de pecar con Betsabé, dijo: ten piedad de mí, oh Dios. La misericordia de Dios es cuando él pasa tu miseria, decía el hermano Pérez Millo, creo. La misericordia de Dios es cuando él pasa tu miseria por su corazón y te responde atendiendo a tus súplicas y necesidades. Cuando él pasa tu miseria, de ahí viene la palabra miseria, cuando él pasa tu miseria, tu estrechez, tu aflicción, y la pasa por su corazón, que es bondadoso, amplio, rápido para perdonar, para luego atender a tus necesidades. Eso es lo que hizo también
¿Se acuerdan Daniel cuando estaban en la cautividad allá en Babilonia, en el libro de Daniel, capítulo 9? Daniel también ora en el mismo sentido y dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras necesidades, nuestras desolaciones, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Esa debe ser la actitud, hermanos, cuando venimos a clamar delante de Dios. Y Daniel oró así, y David ora así, porque él sabe, si ven al final del versículo 1, y oye mi oración, él sabe que Dios va a escuchar su oración. Ahora, él no sabe qué le va a responder. Cuando clamamos a Dios, cuando venimos a Dios, clamamos a su misericordia, pero no demandamos una respuesta según nosotros. Dios sabe cómo nos va a responder. Eso es una prerrogativa divina. No es que porque insistamos o declaremos algo se nos va a dar. Dios sabe qué darnos, pero tenemos que venir con la actitud correcta. Así que, hermanos, ¿cómo estás reaccionando en este tiempo de estrechez económica que todos estamos atravesando? A todos nos afecta. Tal vez se te han acabado los ahorros, tal vez estás endeudado, tal vez te están asfixiando esas situaciones, tal vez estás en problemas familiares, emocionales, de salud, alguna estrechez. ¿Cómo estás reaccionando? ¿A quién estás acudiendo? ¿Dónde va tu mente cuando estás en esa situación? Hermanos, debes acudir a Dios en primera instancia. Él debe ser el primero a quien vas, no el último. La primera opción, no la última. No te apoyes en otras cosas, no te apoyes en tu fuerza, en tu capacidad, en tu resiliencia, una palabra muy de moda, es que es tu fortaleza. O sea, yo afrento las cosas, yo afronto las situaciones, pongo pecho a las balas, ¿no? No hay mal que dure 100 años, dice la gente. Y en parte es verdad, pero es como que va a pasar porque va a pasar. No, acá es una oración expectante de que Dios va a hacer algo. Hermanos, cuando clamamos a Él, cuando le decimos: Dios, ayúdame, Dios, no tengo más a quién ir. La gente que confía en este mundo va donde los poderosos, va donde los compadres, va acá, participa en esto, participa en otro, con el fin de buscar el favor de alguien. Pero yo, Señor, lo único que quiero hacer es ir a mi cuarto, como manda el Señor Jesús, arrodillarme y decir: Señor, no tengo más a quién ir. ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna, dijo Pedro. Así que nos acercamos al Señor, confiados en que Él nos escucha. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos al trono de Dios, al trono de su gracia, buscamos socorro, porque gracias a Cristo podemos acceder a Él. Así que si tú tienes a Cristo, hermano, puedes hacerlo. Y si tú no tienes a Cristo, o no estás seguro de tenerlo, no puedes ir a su trono. Pero Él es misericordioso, Él está esperando que tú clames a Él con fe salvadora, y luego, si eres salvo, con una fe expectante que Él te va a librar. Así que clama a Dios. Esta es la primera actitud: clamar a Dios, buscar a Dios. Ahora vamos a ver la segunda actitud, el segundo principio. Recuerden, estamos viendo 3 actitudes, 3 principios que debes tener en medio de la crisis a fin de descansar en Dios. Y la segunda actitud es contestar a los acusadores con la verdad. Contestar o contrastar a los acusadores con la verdad, o tal vez contestarte a vos mismo, porque a veces nos viene la duda. Entonces, en esta sección de los versículos 2 al 5 vamos a ver 3 maneras en las cuales David contestó a estos acusadores. Recuerdo que estaban acusando a David del malestar en Israel, de la crisis en Israel. Lo primero que hace David es exponer la perversidad de ellos. Versículo 2 dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra y mi infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Acá
Ellos eran perversos y acá porque estaban buscando vanidades y mentiras. Estos hijos de los hombres, se traduce en otros lugares, aquí en la Escritura, hacen referencia a que era gente noble, rica, de cierta posición económica y social. No era cualquiera, sino era gente poderosa, con influencia acaudalada. Y obviamente, como el país, Israel estaba atravesando una crisis económica, ellos estaban viendo afectado sus negocios, su riqueza, ¿no? No es como el pobre que cuando pasa una aflicción, pues no tiene que comer. En este caso ellos sí tenían que comer, pero estaban disminuyendo el caudal esperado de sus ganancias. Entonces lo estaban acusando a David, ¿no? Y David le responde: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo volverá mi gloria en vergüenza? Es decir, estaban acusando al ungido de Jehová, al rey de Israel. Todo Israel sabía, si ustedes recuerdan en 1 Samuel 16, que fue el profeta Samuel el que ungió a David por rey, lo puso en lugar de Saúl, ¿no? Así que cuando ellos lo estaban acusando a él, lo estaban culpando a él, le estaban faltando el respeto, le estaban deshonrando al rey David. Y por eso él dice: ¿hasta cuándo? Basta ya. Creo que era Crisóstomo, un padre de la iglesia, ya por los primeros 3 siglos, hace 1700 años, que decía: si yo pudiera elegir un texto el cual proclamar desde un cerro con una voz potente, sería este: ¿hasta cuándo, hijos de los hombres, buscarán la mentira y la vanidad? Cuando habla acá vanidad, está hablando de ídolos falsos. Cuando habla acá de mentiras, está hablando de falsas esperanzas. Es decir, estos poderosos, estos nobles, estaban buscando ídolos extraños, dioses falsos, y por lo tanto tenían una falsa esperanza. En su desesperación, estos poderosos estaban buscando a cualquier dios, a cualquiera que les ayude, ¿no? No les importaba si esos dioses estaban reñidos con la moral, con la ley de Jehová. Total, ellos no exigían fidelidad, compromiso, integridad ni santidad, ¿no? Estaban como los perversos del Salmo 2. Fíjense atrasito en el Salmo 2, 1 y 2, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Fíjense: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El Salmo 2 habla de la rebelión que hay en el mundo en contra del ungido, en contra del Mesías. Dice: y buscan cosas vanas, es decir, ídolos vanos, dioses falsos. De hecho, el Salmo 1 habla del contraste entre el justo y el injusto. Habla de que la sabiduría en el pacto es el conocimiento de Dios. Y el Salmo 2 es la puerta de entrada a los salmos. La única manera de que tú puedas entrar a disfrutar de los salmos es a través del ungido, es a través del Mesías, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces estos poderosos, cuando estaba todo tan agobiante, habían olvidado al Dios del pacto, habían olvidado a Jehová y estaban buscando dioses extraños. Y a veces vemos esta advertencia en el Salmo 146:3, dice: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. El Salmo 44 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios de los que se desvían tras la mentira, tras los ídolos falsos. De hecho, el Salmo 115, lo que a mí me gustaba citar cuando estaba en el colegio para rebatir la idolatría, habla de esa vanidad, de esa estupidez, digamos, de confiar en ídolos falsos. Tienen ojos, no ven; tienen oídos, no oyen; tienen manos, no aplauden, no palpan; tienen pies y no caminan. Necesitan que alguien los lleve. Entonces, ¿cómo puedes confiar en algo que necesita la ayuda de otro ser humano? Necesita más ayuda que tú. Esa es la necesidad de confiar en los falsos dioses. Así que cuando la situación es agobiante, es apremiante, muchas veces la fe falla, como en este caso. Ellos estaban revelando la verdadera condición de su corazón al hacer esto. No eran verdaderos hijos de Dios. Así que, hermano, ten cuidado cuando vives situaciones de presión, asfixiantes. Hay gente que cuando está pasando por un problema de salud, obviamente puede ir hasta buscar un curandero. Me acuerdo que por esta zona era conocido algunos curanderos, ¿no? Bueno, no me funciona la oración, pues me voy a buscar al
curandero, tal vez él me ayude, ¿no? Tal vez vas a buscar a gente que te pueda dar una manito, pero cuya moral está reñida con la verdad de Dios, ¿no? Ahora, fíjense, si los adivinos tuvieran la solución, pues ellos no estarían trabajando de adivinos y de agoreros, ¿no? Eso es que leen la suerte. Si tuvieran esa capacidad, pues pudieran adivinar cuál es el próximo número de la lotería ganador, ¿no creen? O dicen, solucionamos tus problemas de pareja, dicen, ¿no? Pero no tienen ni pareja o viven peleando con la pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo te van a ayudar? ¿Cómo te van a ayudar? O las prácticas que hay en Bolivia, por ejemplo, en ciertas ferias, a las citas, de costumbres que supuestamente atraen la prosperidad, pero si eso fuese cierto, ¿por qué Bolivia misma está quebrada ahora? ¿Me entienden? Si eso funcionara en verdad, ¿por qué está quebrada Bolivia? ¿Y por qué la población está mal? Y lo mismo a veces suele infiltrarse en la iglesia estos principios, estas prácticas, estas costumbres. Cuando, por ejemplo, dice, si tú declaras lo suficiente, si tú siembras lo suficiente, vas a ser rico, vas a ser sano. Pero la pandemia de hace 5 años atrás o 6 años atrás nos demostró que eso también es falso, ¿no? Eso también es falso. Igual los cristianos murieron y estos sanadores no salieron a sanar, ¿no? Eso no significa que Dios no sane, eso no significa que Dios no ayude, pero no a través de engaños. Pues resulta ser que los únicos que prosperan son los que engañan y no nosotros. Así que tengamos cuidado cuando estemos pasando por situaciones difíciles. No mordamos el anzuelo, ¿no? Entonces, David está exponiendo la perversidad de estos hombres. Vamos al versículo 3. Yo ahora voy a explicar la gracia de Dios sobre él. Dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare, ¿no? Aquí David está aludiendo nuevamente a que Jehová fue quien lo eligió a él por rey, ¿no? Él ha escogido al piadoso, al fiel, al justo. Aquí está hablando de David, y en proyección puede que esté hablando del Mesías, pero primariamente está hablando de David. O sea, David está diciendo, ustedes vienen a quejarse contra mí, a acusarme, a echarme la culpa. Pues recuerden, sepan pues, que Jehová me ha puesto acá, no soy yo el culpable. Y sepan que Jehová me va a oír cuando yo clame a él. O sea, tengan cuidado con lo que están haciendo, porque Jehová me va a oír. Como dice el Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. De la misma manera, hermanos, Dios nos va a escuchar. O sea, no somos ungidos al estilo de David, no somos reyes, no estamos en el antiguo pacto, no somos la nación escogida en ese momento, que era Israel. Pero sí hemos sido escogidos para salvación, ¿no? Sí hemos sido justificados por gracia y por fe. Así que cuando te acusen, o cuando Satanás te acuse, o cuando tú mismo dudes, recuérdate que tú estás delante de Dios, que tú estás bajo el pacto con Dios, no por tu justicia, sino por la justicia de Dios, por la gracia de Dios. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La lógica es sencilla. Si Dios ha dado lo más preciado de él, a su Hijo unigénito, para morir en la cruz por tus pecados, ¿cómo no te va a dar cosas más menores para tu sustento, para tu auxilio, para tu ayuda? O sea, Jehová, así como lo oía a David, porque él vuelve a repetir, él me oirá, Jehová también, Dios, Yahweh, puede escucharte. Porque tú también eres escogido de Dios en Cristo. Entonces David se defiende y ahora les va a dar 4 exhortaciones, versículos 4 y 5. Les va a exhortar y les dice así: temblad y no pequéis. ¿No? La primera parte, temblad y no pequéis. Reconozcan el peligro espiritual en el cual están. Esto es similar a lo que dice luego Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. La misma palabra, airaos, pero no pequéis.
pequéis. Es decir, en medio de una situación agobiante, asfixiante, difícil, a veces podemos airarnos, pero de ahí no debes pecar, ¿no? Pecar es desear el mal a otro, ¿no? Ellos estaban pecando, obviamente estaban airados, estaban sacudidos por la situación que estaban atravesando, pero estaban pecando en acusarle a David de tal situación, y estaban pecando, como vamos a ver en unos momentos, porque no asumían ellos ninguna responsabilidad con la situación del país, solo le echaban la culpa a David. Por eso David dice: airaos, pero no pequéis, temblad y no pequéis. O tal vez también les está diciendo que tengan temor reverente a Jehová. Luego les dice otro imperativo acá: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y callad, ¿no? Acá les está diciendo que ellos se acojan a la sobriedad de la noche, que cuando estén en sus camas a punto de dormir, por eso esta es una oración vespertina, mediten en su corazón. ¿Por qué están atravesando lo que están pasando? ¿Saben qué? Cuando todo va bien, cuando tenemos los mejores ingresos, los mejores trabajos, cuando la economía está todo bien, pues la gente en general, y también en particular los creyentes, tienden a olvidarse de Dios. Pero cuando estamos en aflicción, cuando estamos atravesando dificultades, es un tiempo propicio que Dios dispone para que nosotros meditemos también en nuestra cama. David le dice esto a estos perversos, pero también lo podemos aplicar a nosotros cuando estamos acusando a Dios, a veces indirectamente o inconscientemente. Es bueno meditar en nuestra cama y decir y dejar que Dios nos hable. Esa era la actitud de David. Fíjense en el Salmo 139, versículos 23 y 24, David dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, pruébame, ve si hay camino de perversidad en mí. Y a veces cuando estamos en situaciones difíciles es bueno que examinemos, o que dejemos que Dios nos examine. Digamos, ¿no será que yo también tengo la culpa acá? Recuerden, Dios había prometido a Israel que si ellos obedecían a Dios, si volvemos a Deuteronomio 28, si ellos obedecían la ley de Jehová, Dios los iba a bendecir, no iba a faltar la lluvia, la producción, la abundancia, pero que si ellos se olvidaban de Dios, pues iban a sufrir las consecuencias negativas. Eso fue en el pacto mosaico, en el pacto que tenía Dios con Israel. Entonces es probable que también esta sequía que estaba atravesando Israel no solamente era culpa de David, no era culpa de David como ellos lo decían, sino es probable que estaban sufriendo las consecuencias de sus acciones de haberse olvidado de Dios. Y de hecho, la crisis lo único que hace es revelar lo que hay en su corazón. Cuando viene la crisis, ellos ¿a quiénes buscan? A dioses falsos y extraños. O sea, la idolatría ya estaba en su corazón antes de la crisis. Lo único que hizo la crisis es facilitar, revelar lo que ya estaba. Como dice a veces la Escritura, dice: es necesario que haya divisiones en la iglesia para ver quiénes son y quiénes no son, quiénes están con una verdadera doctrina y una falsa doctrina, o quiénes están con una buena actitud y una falsa actitud. Eso es lo bueno de la crisis. Y eso es bueno que meditemos en nuestra cama. Digamos, tal vez, Señor, estoy pasando por esto, no es tu culpa, no es la culpa de mi esposa o de mi esposo, tal vez soy yo también. Tal vez he tomado malas decisiones, tal vez me he dejado guiar por la codicia y he caído en esta trampa y me he endeudado de mala manera por tener el último auto, o por, no sé, tal vez no estoy siendo el esposo amoroso que manda tu palabra, tal vez no estoy siendo la esposa sumisa que manda tu palabra, tal vez no estoy siendo el hijo obediente que manda tu palabra, tal vez no estamos siendo los padres sabios que no exasperan a sus hijos, que dice Colosenses 3, 18, 21. Tal vez me he estado apoyando en mi compadre, en mi amigo, tal vez he estado confiando en tantas otras cosas. Tal vez he pasado 4 horas en el celular y 4 minutos en oración y en la lectura de la palabra. Meditad en vuestros caminos. Lo bueno es que tenemos un Dios misericordioso. Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará. El que se justifica, el que los tapa,
total nadie ha visto, total nadie sabe, no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y eso es lo que David les manda a ellos: meditar y callar. Calladito. Versículo 5. También el último imperativo, o par de imperativos: ofrecer sacrificios de justicia. Les está diciendo que no solamente sigan rituales externos, que no solamente busquen a Jehová de boca o lo busquen a David para que lo solucione de manera externa, sino que lo busquen de todo corazón, con toda integridad. Y eso es lo que hacía David. David no les está pidiendo algo que él no hacía. El Salmo 51, 16, 17 dice así. 51, Salmo 51, 16, 17 dice así: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, no basta con pedir perdón superficialmente, no basta con venir a la iglesia, leer, servir, bueno, porque si hago esto, tal vez Dios me bendiga. No basta con actitudes formales, externas, sino lo que Dios quiere es un verdadero corazón, un verdadero espíritu. Esos son sacrificios de justicia, rectos, una verdadera integridad. Es decir, Dios quiere que le sirvas, que le busques con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No solo externamente, no solo por si acaso, sino con una actitud correcta, íntegra, honesta. Eso es sacrificios de justicia. Y también les dice: y confiad en Jehová, el último imperativo. Recuerden, David les está diciendo eso a sus adversarios, les está contestando: dejen de buscar ídolos falsos, confiad en Jehová. Él es la única esperanza verdadera. Lo mismo es lo que debemos hacer nosotros el día de hoy, con nuestros detractores, con nuestras propias ideas, o tal vez con tu propia familia, o con algunos amigos que te están atacando, que te están confrontando. Dicen: no mires en mí, confía en Jehová. Lo que David dice en el Salmo 2.12, fíjense ahí atrás, Salmos 2.12: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honrad al Hijo, confiad en Él. Entonces, estas respuestas, estas advertencias, estos imperativos de David a sus adversarios también son aplicables a nosotros. Recuerden, confiar en Jehová, ofrecer sacrificios de justicia, meditar en nuestro corazón, confesar nuestros pecados y no pecar. Hemos visto 2 puntos. ¿Recuerdan? Estamos viendo 3 actitudes, 3 principios que debes tener para atravesar la crisis y descansar en Dios. Ya hemos visto el primero. ¿Qué era el primero? Clamar a Dios con todo tu corazón. El segundo lo acabamos de ver: contestar, contrastar las acusaciones externas e internas. Y el último: confía plenamente en Jehová. Confía plenamente en Jehová, y ese es el versículo 6 al 8. Ahora fíjense lo que dice David: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Estos muchos son similares a los del Salmo 3. Fíjense el Salmo 3.2 dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos son los que se levantan contra mí. La mayoría, ¿no? Estos muchos no son los mismos del Salmo 3, pero sí tienen algo en común. Se levantan contra David, contra el ungido de Jehová, y se levantan en última instancia contra Dios. Y dicen, muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Estos influyentes, estos poderosos, ya no están buscando a Jehová, como vimos, sino están diciendo: ¿quién nos puede favorecer? Es como que van a una feria y dicen: a ver, ¿quién es el mejor ofertante? Yo voy a seguir al Dios que me dé la mayor prosperidad, la mejor prosperidad, que me solucione este problema. Eso es lo que están diciendo ellos. ¿Quién nos mostrará el bien? Y al hacer esto,
están traicionando, están adulterando contra Jehová, ¿no? Ahora, fíjense, la identidad de los injustos, siempre los salmos tienen un contraste entre injustos y justos. La identidad de estos injustos está en su riqueza, en su posesión. Una vez que viene la crisis y estas tambalean, han perdido su identidad y van a buscar la identidad en un Dios extraño, ¿no? Y van a acusar a otros. En tanto que la identidad de los hijos de Dios está siempre en Jehová. A Él acuden en primera instancia, vaya bien o vaya mal, porque saben que Dios los escucha. Y ahora David va a responder y va a decir: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y esta es una alusión a la bendición sacerdotal de pacto de Deuteronomio 6:4. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Mejor dicho, de Números 6:24. Números 6:24. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. David sabe que la solución está en la presencia de Dios. Cuando él dice que la luz de tu rostro nos vuelva a mirar, que tu favor vuelva a estar disponible a nosotros. No busques en dioses extraños, no busquen en dioses falsos, sino busquen nuevamente el favor de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios, la lluvia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, buscar el rostro de Dios. En medio de las situaciones difíciles, buscar el rostro de Dios. Porque de ahí viene la bendición y de allí viene el verdadero gozo. Versículo 7 dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Fíjense, David está diciendo: saben que estos poderosos, estos nobles, solo tienen alegría, solo tienen gozo cuando abunda su grano y su mosto, o sea, su trigo y su vino. Cuando sus negocios les van bien, ellos están bien y están contentos. Y David está diciendo: mas yo me diste alegría mayor que la de ellos. O sea, el gozo que tengo yo ahora, que tenía en el pasado, que tengo yo ahora, es mayor que lo que tienen ellos cuando están en abundancia. Es decir, el gozo de los que no conocen a Dios es condicional y es proporcional a su prosperidad. Pero el gozo del creyente, el gozo de David y el gozo de nosotros debe ser incondicional, basada en la fidelidad de Jehová, en quien es Él. Por eso David puede decir eso: mayor es mi gozo. Y eso es lo que también el apóstol Pablo nos enseñó precisamente en la epístola del gozo, que es Filipenses 4. Recuerden, Pablo está ahí en Filipenses, encarcelado con grilletes por la causa de Cristo, afligido. Muchos de nosotros estaríamos ahí llorando, lamentándonos. Pero ¿qué hizo Pablo? Versículo 4, capítulo 4 de Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y más adelante, 4, 12, 13, dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Pablo estaba preparado para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mucha gente usa este versículo, salen a jugar una final de fútbol o de fútbol americano o de cualquier deporte, ponen 4-3, es decir, este partido lo voy a ganar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este trabajo lo voy a ganar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, viendo solo el lado positivo. Pero no es ese el sentido del texto. El sentido del texto es que, ya sea que te toque vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya sea que pierdas la final de tu campeonato, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya sea que pierdas el empleo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si lo ganas, también todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que en la escasez o la abundancia, todo lo puedes en Cristo. Y ese era el gozo de David. Estaban pasando aflicciones. Los ricos estaban tristes, David estaba gozoso, porque sabía quién estaba al mando. ¿Y quién estaba al mando? Era Dios. Era Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros. Por eso dice en el versículo 8, ya para acabar, fíjense, ese gozo de David, que proviene de la confianza en Dios, lo refleja en esta frase. Dice: en paz me
acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No voy tranquilo a la cama. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé si el país colapsa. Yo no sé si me quedo sin nada, pero en paz me acostaré, porque estoy confiando en Jehová, en Dios, y asimismo dormiré. Total, no gano nada con preocuparme, con afligirme. Es Dios. Luego de que yo he clamado a Él, luego de que yo he confesado mis pecados a Él, ahora es asunto de Dios. Él me va a ayudar. Ahora, ¿podrá haber algo más difícil que la aflicción económica, financiera, como la que estamos atravesando? Sí. ¿Saben qué sería algo más difícil? Que sepas que el día de mañana vas a morir. Eso es más angustiante, asfixiante. ¿Y saben qué? Hace unos 500 años el obispo de Londres, Nicholas Ridley, en 1555, fue condenado a morir a la hoguera por haber traducido la Biblia sin permiso. En ese tiempo había que tener permiso, por haber traducido, por haber predicado. Y fue condenado a morir al día siguiente en la hoguera. Y esa noche previa, el hermano de Nicholas Ridley se acerca a él y le dice: quiero pasar esta última noche contigo, quiero acompañar. Pero Nicolás le dice: tranquilo, déjame tranquilo a mi cama, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo el Señor me hace vivir confiado. Al otro día se levantó, lo clavaron en la estaca frente a la Universidad de Oxford y lo quemaron. Mientras él moría quemado, él decía, repetía este salmo, y también decía, sus últimas palabras fueron: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Esa es la actitud que tenemos que tener, hermanos. Descansar en Dios, aún en medio de la muerte. El Salmo 4 no solamente es una enseñanza vespertina para hoy, es una enseñanza, es teología, es conocimiento de Dios para toda la vida, te va a acompañar hasta la muerte. Así que confiemos en eso, hermanos. Y si tenemos a Cristo, los que creemos en Él, Él nos dijo: mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. No las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. Y en Filipenses también Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, hermano, eso no tiene precio. Y eso solo viene de parte de Jehová a través de Cristo. Bueno, ya me han acompañado hasta acá, un poco largo el salmo, pero al inicio yo les dije que les iba a acabar de contar la historia de cómo Víctor Paz Estenssoro solucionó el problema de Bolivia hace 40 años atrás. Él ya cuando se jubiló tenía su hacienda allá por San Luis y tenía un poco de viñedo ahí, entonces cosechaba su uva y la llevaba al valle, a las bodegas, la bodega de Rugero. Entonces mi papá tenía un servicio de transporte, volquetas, entonces se enteró que era hijo de un amigo de juventud de él, de mi abuelo Mauro Molina. Entonces lo buscó por la guía, lo llamó, le dice: tú eres hijo de Mauro, pues me dije que tienes volqueta, pues Maurito, mi gran amigo, quiero contratarte a ti para que me lleves la uva al valle. Entonces mandamos la volqueta llena de uva al valle y lo llevamos a él en nuestra camionetita ahí, medio, no era la última modelo, así que iba 4 veces expresidente de la camioneta. Pudimos charlar algunas cosas, compartirle de la Biblia, también mi papá siempre aprovechaba para evangelizar. Pero él nos contó cómo solucionó. Había una situación similar a la de ahora, muchas marchas, bloqueos, la COP estaba en contra de él, y él dijo: era una situación difícil. Entonces Víctor Paz dijo, llamó a su ministro de gobierno, Barthelemy, y él dijo: Barthelemy, me acuerdo, más o menos él hablaba así: venga a Palacio, y eran las 2 de la mañana, venga a Palacio, vamos a dictar estado de sitio. Así que fue Barthelemy, pero doctor, venga a Palacio, he dicho. Pero doctor, el estado de sitio es peligroso. Dicte estado de sitio, he dicho. Y así fue que a las 2 de la mañana dictó estado de sitio. Tranquilizó, pacificó el país, porque todos los alborotadores fueron llevados
otro lugar. Bueno, eran otros tiempos, no había redes sociales, no había lo que, digamos, la exageración que hay hoy. Y se solucionó, y él dice, yo estaba preocupado por cómo iba a reaccionar el país, pero cuando subí al palacio, la gente me decía, felicidades doctor, usted ha puesto paz al país. Y lo hizo temporalmente, toda solución humana es temporal. Cuento esto solo por una anécdota, y el país respiró un tiempo más, y hoy estamos de nuevo en una situación similar. Ahora, yo no sé cuál es la solución actual para Bolivia, no es una receta económica, política, podemos opinar de eso en otro momento. Yo no sé qué decisiones va a tomar el presidente o los gobernantes. Lo único que nos toca como creyentes es orar por ellos, por las autoridades, por nuestro presidente, orar por su salvación, orar por sabiduría, para que él conozca al Dios verdadero y tome decisiones sabias. Pero independientemente de lo que él haga o de lo que nos vaya a acontecer como país o cómo nos vaya a afectar, nosotros somos llamados esta mañana a confiar, a clamar en el Señor. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Aunque las cosas se pongan difíciles, debemos seguir confiando y descansando en el Señor, como lo hizo Habacuc. ¿Se acuerdan? Podemos orar juntos para acabar. Este es un salmo, ¿vale? El Salmo 3, bueno, es Habacuc 3, es un libro profético, pero es como un salmo. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, me gozaré en el Dios de mi salvación. De ahí tiene que venir nuestro gozo. Y queridos hermanos, y si tú, amigo o amiga, nos visitas, no conoces a Cristo todavía, hoy es la oportunidad, hoy es el llamado para que entregues tu vida a Cristo, para que lo reconozcas como el Salvador y el Señor de tu vida, y también puedas clamar a Él con fe salvadora, y también puedas tener este gozo que proviene solo de la palabra y de la presencia de Dios. Así que, hermanos, confía en Dios, aunque no sientas, aunque luches, aunque vengan las dudas, el desánimo y el desastre, la frustración, aunque no lo sientas, confía en Dios, aunque el país y la vida duela. De hecho, ese era el título de la prédica, confía en Dios, aunque el país y la vida duela. Amén. Que Dios los bendiga. Antes, muy rápidamente, viene también acá, ustedes saben, apoyamos al Ministerio de los Gedeones, que es un ministerio de hombres profesionales y de negocios que alrededor del mundo entregan una copia del Nuevo Testamento en varios lugares, en cárceles, hospitales, escuelas, universidades. Lo hacemos en todo el mundo de manera gratuita, forma parte de hombres profesionales y de negocios, creyentes. Y si tú estás